Hola y bienvenidos al Laboratorio de Electrónica Digital 3 de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Yo soy Luis Ángel Macías Marín y estoy aquí para guiarlos a través de la práctica número 2 que corresponde a los modos de direccionamiento. Para empezar esta práctica, primero vamos a poner bien en claro qué es un modo de direccionamiento o a qué nos referimos con ello. Como sabemos, en un microcontrolador nosotros trabajamos directamente sobre la memoria y sobre todo cuando trabajamos en lenguaje ensamblador. Como hemos visto en la sesión anterior, la memoria de un microcontrolador está segmentada por registros y en ensamblador nosotros trabajamos directamente sobre estos registros. Entonces es necesario saber cómo podemos acceder a estos registros y cómo podemos hacer operaciones y demás. ¿Y cómo podemos hacer operaciones con los datos que se encuentran dentro de estos? Para eso, vamos a ver 6 maneras en las que nosotros podemos realizar operaciones, ya sean matemáticas, lógicas o algunas más especiales y diferentes, así como vamos a ver también, por fin, cuál es la utilidad del registro HX. Ahora sí, la finalidad con la que está ahí en el microcontrolador. Pero antes de empezar, vamos a ver algo en el manual de referencia. Y lo que estamos viendo en pantalla, les presento la lista de instrucciones con las cuales nuestro PIC nos va a entender lo que queramos hacer. En el manual de referencia, en el capítulo 7, después de que se nos presenta lo que son los registros, los acumuladores y todo eso, viene una tabla donde se nos presentan las instrucciones con las que nosotros podemos hacer los programas en lenguaje ensamblador. Si vemos, en la parte de la izquierda tenemos la sintaxis, después tenemos una descripción de qué es lo que hace y a continuación viene el address mode. El address mode corresponde al método o al modo de direccionamiento, que es lo que vamos a ver en esta práctica. Y como vemos, hay varias formas de escribir una operación, ya sea utilizando un acumulador, un registro o un número directo. Así que vamos a empezar la práctica, primero que nada abriendo nuestro Code Warrior. Nos sale la ventana de nuestro Project Wizard. Vamos a crear un nuevo proyecto como siempre. Lo primerito que siempre nos pide hacer es seleccionar qué microcontrolador vamos a utilizar. Para este laboratorio recuerden que estamos utilizando el MC9S08SE8 con Full Chip Simulation para poder ver qué es lo que está pasando dentro de la memoria. Vamos a hacer en ensamblador y vamos a ponerle un nombre, práctica 2 Lab Digital 3. Vamos a poner dónde lo queremos guardar. Está en mi carpeta de práctica 2. Así que vamos a darle siguiente. No vamos a añadir ninguna fila, ningún código que hayamos escrito con anterioridad. Y vamos a darle en Device Initialization. Le damos finalizar. Se va a crear todo nuestro proyecto y se va a abrir nuestro pequeño simulador de nuestro PIC, como lo estamos viendo en pantalla. Entonces, nos vamos al código y recuerden que esta es la parte donde nosotros vamos a empezar a programar todo lo que nosotros queramos. Bien, regresando un poco al folleto, aquí vamos a ver 6 modos distintos de direccionamiento. El primero de ellos se llama modo inmediato y nos pide que hagamos este programa. Primero que nada, que carguemos un valor en hexadecimal que es F0A. Después sumamos lo que tengamos en A. Le vamos a sumar un 0D y se va a guardar ahí mismo en A. Y finalmente vamos a guardar en nuestro registro HX el valor de 1, 2, 3, 4 en hexadecimal. Entonces, vamos a hacer el código. Vamos a ponerle modo directo. No, es
modo inmediato. Ok, como vemos aquí en pantalla, lo primero que tenemos que hacer es cargar este valor a. Nosotros ya conocemos la instrucción que es LDA seguido de el valor que nosotros le vamos a poner, que en este caso va a ser F0. Posteriormente tenemos que sumarle a A el valor de 0D y que se guarda ahí mismo en A. Sabemos que nosotros sabemos que el acumulador hace una operación con el número que nosotros le indiquemos y el número que tiene almacenado, y el resultado lo vuelve a guardar en su acumulador. Entonces, este paso se realiza con la instrucción ADD, que es hacer una suma, y nosotros le indicamos el segundo número, que va a ser 0D. Y finalmente, vamos a cargar a mi registro HX el valor en hexadecimal de 1, 2, 3, 4. Le ponemos aquí nuestro BRA y el asterisco para que se quede ciclado aquí cuando termine, y vamos a compilarlo. Compiló, vamos a ver en el debug qué es lo que está pasando. En este primer código todo lo vamos a ver aquí en el registro, así que voy a hacer esto de una manera aquí para que podamos ver todo. Y aquí en la parte de la izquierda tenemos nuestro código que escribimos, aquí en la parte de la derecha tenemos los registros. Entonces vamos a empezar. Primero que nada cargamos un F0AA. Cargamos F0AA. Después le sumamos 0 de AA y se guarda ahí mismo en A. Es decir, ahora tenemos un FD. Y ahora cargamos un valor de 1, 2, 3, 4 o 1234 en hexadecimal a mi registro HX. Cargamos esto a HX. Y ahora, ¿por qué se llama modo inmediato? Porque en la misma instrucción está establecido dónde se va a guardar o qué otro dato va a utilizar para realizar la operación, y simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es indicarle qué dato nuevo va a utilizar. Por ejemplo, en LDA, en la misma instrucción está claro dónde se va a guardar el dato. Le estamos diciendo que lo vas a guardar en el acumulador A. Solo nos falta decir qué vas a guardar. Es por eso que enseguida nosotros escribimos directamente un dato. Con la función add o cualquier función, en este caso aritmética o lógica, nosotros sabemos que primero utiliza el valor que tiene almacenado en A. Segundo, el resultado se va a guardar otra vez en A. Entonces solo nos falta el segundo valor para que pueda realizar esta operación matemática o aritmética. Perdón, matemática o lógica. Y finalmente, pues también el cargar un valor a HX le estamos diciendo dónde lo vas a guardar y simplemente nos falta decir el qué. Entonces el modo inmediato ya está definido dónde vamos a guardar las cosas. Simplemente nos falta ponerle el valor que vamos a guardar o el otro valor para que pueda realizar una operación. Y eso en resumen es el modo inmediato, simplemente poner el número que falta. Para el segundo es el modo inherente o implícito, para la cual vamos a limpiar el valor de A, después vamos a negar el valor de A y finalmente vamos a incrementar en 1 el valor del registro X del registro total de HX. Entonces vamos a poner aquí modo implícito. Entonces, primero que nada tenemos que limpiar A. Para limpiar A, la instrucción es CLR o clear, seguido de una A. Con esta instrucción nosotros ya limpiamos A. Después lo que tenemos que hacer es negarlo, tenemos que complementarlo. ¿Cómo hacemos eso? Con la función com de complementar, seguido de una A. Y finalmente tenemos que incrementar en 1 el valor que tiene X. Para hacerlo, pues ponemos INC de incrementar y X. Ahora, ¿por qué se le dice modo implícito? Porque la instrucción misma ya es una instrucción que hace algo. En este caso,
borrar un registro, complementar un registro, incrementar en un registro. No ocupa realmente un dato extra de entrada y en la misma instrucción viene escrito qué registro es el que vas a utilizar. Obviamente nosotros podemos utilizar la instrucción clear o complementar o incrementar con algún otro registro de la memoria, pero eso corresponde al siguiente modo de direccionamiento que vamos a ver. Por mientras vamos a compilar esto, vamos a ver qué es lo que ocurre en nuestro registro. Tenemos nuestro registro aquí arriba, nuestro código, y nos vamos hasta el modo implícito. Entonces tenemos en A una FD. Con clear A, el valor del acumulador A se va a ir a 0. ¿Ok? Después vamos a complementarlo. Si está en 0, pues ahora va a pasar a ser puros unos. O como está en hexadecimal, va a pasar a ser una doble F. Y finalmente incrementamos en 1 el valor de X. X son estos primeros dos números del registro. Entonces, de 1234 va a pasar a 1235. Y como vemos, no hace falta que pongamos como que sumas 1 o que vas a poner ceros en tal registro. Estas instrucciones o este modo implícito ya viene primero que nada, viene propiamente la instrucción. ¿Dónde se va a realizar la instrucción? Es decir, si voy a limpiar la acumuladora A, viene ahí mismo la instrucción o el registro X. Y propiamente la instrucción no ocupa de algún dato de entrada extra para que pueda funcionar. Esa es la característica del modo implícito. El siguiente modo corresponde al modo directo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Nosotros vamos a cargar en A lo que tengamos en mi dirección número 80 en hexadecimal. Le vamos a sumar lo que tenga en 81 y el resultado lo vamos a guardar en 84. Entonces, vamos a ponerle aquí modo directo. Primero que nada, cargamos en A con la instrucción LDA lo que tengamos en el registro 80. ¿Cómo ponemos esto? Directamente le ponemos el número del registro que queremos, del cual queremos obtener su valor. En este caso, del registro número 80. Después tenemos que sumarlo con lo que lo tengamos en el 81. Entonces le ponemos aquí directamente, súmale lo que esté en 81. Como el resultado se va a guardar en A, ahora nosotros necesitamos depositar lo que tenemos en A en el otro registro. Entonces ahora va a ser STA en el 0084. Compilamos y corremos. Para esto vamos a hacer este aquí, el registro aquí arribita, y este que es mi mapa de memorias lo vamos a hacer más grande. Y antes de iniciar todo, aquí la práctica nos pide que pongamos unos datos en estas memorias para poder ver qué es lo que pasa. Tenemos que poner un 45 en 80. Vamos a poner un 45 en 80. Aquí tenemos la dirección 80 y este primerito corresponde al 80. Entonces aquí vamos a poner un 45 y vamos a poner un 81 en DA. O sea, aquí vamos a poner un DA. Entonces, vamos a ver ahora sí cómo funciona esto. Ok, ya estamos en modo directo, así que vamos a cargar en A este 45 que yo tengo en el 80. Al darle, vemos que en A carga lo que yo tenía aquí. Vamos a sumarle lo que tenías en DA. Si hacemos aquí la suma con mi calculadora, va a ser un 45 más un DA. El resultado, como sobrepasa los bits que puede utilizar, digamos que este 1 se va al acarreo y únicamente nosotros vamos a ver este 1F. Entonces al darle
nosotros vemos efectivamente un 1F. Entonces, este modo directo, ¿cómo funciona? Se dice directo porque funciona con se le dice directo porque funciona con las direcciones que se encuentran en la página directa. Si vamos al manual de referencia, aquí arribita, antes de lo que son las instrucciones, nos vienen una descripción de estos modos de direccionamiento. Si nosotros nos vemos aquí en Direct Addressing Mode, vemos que las instrucciones se encuentran en la página directa, es decir, las direcciones que se encuentran entre 0 y FF. Hay muchas instrucciones en esta tabla que funcionan únicamente con la página directa. Entonces, cuando nosotros queramos utilizar instrucciones que sobrepasan esta dirección que es el FF, por ejemplo la 100, nosotros entramos a lo que se conoce como el método o el modo extendido, que es justamente el modo que continúa. Vamos a hacer exactamente el mismo programa, pero a partir de los registros número 100, es decir, ya no vamos a estar en las direcciones directas, vamos a estar ahora en las extendidas. Esto directamente no tiene ningún cambio al momento de escribir el código. Es decir, el modo extendido funciona de la siguiente manera. Nosotros vamos a cargar en A el valor que yo tenga en la 100. Vamos a sumarle lo que yo tenga en la 101. Y vamos a dejar lo que tengamos en la 102. Compilamos, corremos nuestro debug, ponemos nuestro código aquí, nuestros registros aquí arriba, memoria la hacemos más grande para ver qué está pasando, y nos dicen que anteriormente pongamos un D0 en 100, si nos vamos a trasladar hasta la 100 que está aquí, vamos a poner un D0, y en la 101 un 4F. Entonces aquí vamos a poner un 4F. Y vamos a movernos directamente hasta el extendido. Ocurre un error porque no le había puesto aquí un valor. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es cargar en A lo que yo tenga en la 100. Es que cargamos en A lo que yo tengo en la 100, aquí está, de 0. Ahora le sumamos lo que tenga en la 101, que va a ser un 4F. Si hacemos la suma aquí nosotros por nuestra cuenta, sería D0 más 4F. Esto nos da un 1F. Aquí en A deberíamos de ver un 1F. Y este 1F lo vamos a guardar en la 102. ¿Ok? Y aquí se guarda. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el extendido y el directo? Y esto es dependiendo de algunas instrucciones. Por ejemplo, hay una instrucción que nos sirve para guardar datos directamente en una memoria. Por ejemplo, nosotros aquí para guardar datos lo que pudiéramos hacer es cargar un número a mi acumuladora y después guardar este dato en una dirección. Pero hay una instrucción que podemos utilizar únicamente en las páginas directas, que es la dirección move. Podemos mover move, que es vamos a mover un dato en lo que es en el modo directo nos pedían que pusiéramos un 45 en hexadecimal en el registro 80. Esto se escribe así. Vamos a mover un dato, que en este caso es un 45 en hexadecimal, ¿a dónde? A la memoria 80. Luego ponemos un dato a lo que sería, el dato sería en este caso un DA,
y lo vamos a guardar en la 81. Compilamos y vamos a ver en este caso el modo directo para que veamos el cambio de qué es lo que ocurre. Vamos a darle, registros aquí arriba, memoria aquí arriba y vamos a estar directo. Ahí está. Vamos a situarnos en la 80. Y aquí le dijimos, vas a mover un 45 en hexadecimal a mi espacio 80. Le damos una vez y miren, nos aparece aquí directamente en una sola instrucción. Ahora decimos, vas a mover un DA a mi 81. Y ahí está. Y ahora sí haría las instrucciones que pusimos antes, de que carga al acumulador lo que tengo en 80, sumarlo del 81 y el resultado borrarlo en el 84. Pero ¿qué pasaría si nosotros queremos tratar de hacer esto aquí en el modo extendido? Pero en vez de 80, que sea la 100 y la 101. Y obviamente lo que ocupábamos aquí era un D0 y un 4F. Un 4F. Aquí nos va a saltar un error. Vamos a ver. Y nos dice, el valor está truncado a un tipo de byte. ¿A qué nos referimos esto? A que justamente la 101 se sale del primer byte de nuestra dirección de memorias. Es decir, de la 100 en adelante ya no pertenecen a la página directa. Y en muchas instrucciones no funcionan en el modo extendido, funcionan en el modo directo. Entonces, cuando nosotros queremos trabajar en las direcciones extendidas, tenemos que utilizar el acumulador A. El acumulador A pasa por toda la memoria sin problema alguno. Nos permite guardar datos, nos permite leer datos, nos permite hacer las sumas y luego guardarlas en cualquier dirección de memoria, ya sea si esté en la página directa o en las direcciones extendidas. Esa es la principal diferencia entre el modo directo y el modo extendido. Entonces voy a borrar esto para que no me genere ningún problema al compilar después. Y vamos al siguiente modo, que es el modo indexado. Al igual que en la pasada, vamos a sumar lo que tengamos en la 100 con la 101 y guardarlo en la 102. Entonces vamos a usar el modo indexado. Y es aquí donde vamos a ver ahora sí para qué sirve nuestro registro HX. Primero que nada, vamos a cargar a nuestro HX un valor que va a ser el 100. Vamos a cargarle un 100 en hexadecimal a mi HX. Después, en A, vamos a guardar lo que tenga en 0,x. Le vamos a sumar lo que tenga en 1,x y el resultado lo vamos a guardar en 2,x. ¿Y a qué me refiero con esto? Para eso vamos a regresar aquí al manual para ver esto que está aquí, el registro HX. Si vemos nuestro registro HX, está compuesto prácticamente de 2 bytes. El byte H, que son, digamos, el byte alto, y X, que es el byte bajo, por decirle de algún modo. Mi registro HX funciona como un índice de búsqueda. ¿A qué me refiero? Si nosotros vemos las memorias aquí, vemos que precisamente las direcciones toman 4 dígitos en hexadecimal. Es decir, que 2 dígitos es un byte. Es decir, estos 2 primeros dígitos corresponden a mi X. Mis últimos 2 dígitos corresponden a mi H. Entonces esto me va a funcionar como un índice. Si yo le doy aquí un valor, que aquí sea por ejemplo 0,1,
cuando yo utilizo este método de direccionamiento va a ser, mi HX va a ser una guía. Va a decir, ok, sitúate en los primeros 2 bytes, que sea 0,1. Y este güey se va como que, ok, 0,1, 0,1. Mira, aquí empiezan 0,1, de que, ok, vamos a empezar aquí. ¿Qué valor en X quieres? No, pues 0, 0. Ok, entonces mi valor base va a ser el registro número 100 en hexadecimal. De ahí voy a empezar. Vamos a verlo en código para que quede más claro. Yo le voy a cargar a mi HX un valor de 100. Después nos dice el programa, carga en A lo que tenga en 0,x. Es decir, vamos a cargar en A lo que tenga en 0,x. Súmale lo que tenga en 1,x y guárdalo lo que tengas en 2,x. Ok, vamos a compilar esto, vamos a ver el debug para ver qué está pasando. Vamos a hacer la memoria en grande. Mi registro aquí arriba. Esto lo bajamos. Vamos a pasarnos directamente hasta... para el extendido voy a tener que poner... Vamos a poner aquí unos valores. Aquí me pide para el indexado un D0. Y aquí me pide un 8A. Estamos ahora en el modo indexado. Aquí había tenido un error, no había movido este BRA de aquí arriba, entonces simplemente esto lo moví de acá abajo, ya para que pudiera pasar el modo indexado. El modo indexado funciona de la siguiente manera. Yo le cargo a mi HX un 100. Entonces, esto es como un índice. Va a tomar los primeros 2 dígitos, en este caso va a ser un 0 y un 100. Y en la memoria, digamos que va a irse de que, ok, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yo estoy buscando el 0, 1. Aquí es 0, 0, F8. Mira, aquí ya es 0, 1. Entonces aquí yo voy a empezar. Ok, ya tengo mi 0, 1. Ahora, ¿qué tengo en mis últimos 2 dígitos? 0, 0. Ok, entonces yo voy a empezar en el registro 100. Para cualquier cosa que me digan, yo voy a empezar en el registro 100. Ahí me indicaron. Entonces yo le digo ahora, cárgame en mi acumulador lo que tenga en 0,x. Es como si yo le diera un valor hipotético a mi x. ¿Sabes qué? Cárgame lo que tengas en mi H01, pero en x va a ser el 00. Entonces aquí la computadora va a pensar, a ver, H01, ok. Entonces vamos a empezar desde los 100. Y x es 00. Ok, te refieres a la dirección 100. Entonces yo voy a tomar lo que esté, yo computadora, yo microcontrolador, voy a tomar lo que esté en la 100 y lo voy a guardar en el acumulador A. Si vemos ahora y le damos un paso, vemos que lo que tenía aquí en la 100 ahora está en mi acumulador. Ahora dice, suma lo que tengas en el acumulador con lo que tenga en 1,x. Es decir, en mi, yo computadora voy a buscar 0,1 de nuevo, ok, 0,1, 0,1, ok, es 100. Pero ahora me estás diciendo que le dé un valor hipotético a la x de 1. Entonces es como que, ok, 100 y x en 1, te refieres a la 101. Entonces yo computadora voy a tomar el valor de la 101 y quieres que la sumara, ¿verdad? Ok, entonces te voy a sumar lo que tengas en la 101 con lo que yo tengo ya guardado en mi acumulador. Y el resultado lo voy a volver a guardar en el acumulador. Entonces sería de 0 más 8a es 5a. Aquí lo vemos. Y ya finalmente digo, ok, pues sabes que ya lo que tengo en mi acumulador, guárdamelo en 2,x. Entonces igual yo la computadora me pongo a pensar, ok, 0,1 en h, es la 100, me das un valor hipotético de x que sería el 2, te refieres a la 102. Entonces lo que yo tengo en mi acumulador lo voy a guardar ahora en el registro 102. Entonces, de esta manera se utiliza el modo indexado. Estamos utilizando nuestro registro HX como un índice para poder utilizar cualquier instrucción.
si vemos es una utilidad bastante interesante del registro HX, ya que nos permite utilizar tanto en la página directa como en la página extendida. Y finalmente, si no me equivoco es el último. Sí, el último es el relativo. Dice inmediato, relativo, indexado, inherente. Es decir, vamos a utilizar una combinación de todos aquí. Vamos a ponerle modo relativo, que es el que no hemos visto todavía. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide que borremos un bloque de memoria, que vayamos desde la 100 hasta la 107F. Tenemos que borrar todo ese bloque de memoria. Es decir, vamos a borrar 7F instrucciones, que 7F instrucciones son, perdón, 7F bloques son 128 bloques, si no me equivoco, contando este, y este son 128 bloques de memoria que debemos de borrar. Aquí nos proponen un código, pero nosotros vamos a hacer uno a nuestra manera. Entonces, primero que nada, vamos a cargar a mi índice el valor de 100. ¿Ok? Cargo 100 a mi índice. Entonces, aquí el programa ya va a saber que vamos a empezar desde la 100. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a borrar lo que tenga. Vamos a borrar, perdón, la dirección que me indique mi X. ¿Cómo hacemos eso? En vez de poner cualquier número, dejamos este espacio en blanco y simplemente le ponemos coma X. Ahí le estamos diciendo, pues, ¿sabes qué? El número que tiene X es en el que vas a realizar la instrucción. En este caso, lo vas a borrar. Ahora, tenemos que borrar nosotros 128 instrucciones, 127. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que llevar de cierta manera una cuenta para saber si ya acabamos o no? Lo que vamos a hacer es cargar a mi acumulador un valor, en este caso negativo y en decimal, de menos 127. No se preocupen, ahorita voy a explicar todo ya que termine de escribir este código. Entonces, ya que borramos el registro, vamos a incrementar en 1 X para que a la siguiente vuelta me borre la siguiente espacio de memoria. Incrementamos en 1 mi acumulador para decir de que, hey, ya borré 1, me falta menos. Y ahora viene una comparación. Para comparar ponemos CMP y enseguida le ponemos con qué número o con qué registro lo vamos a comparar. En este caso yo lo quiero comparar con 0. Y enseguida vamos a poner qué condición es la que me va a generar un ciclo. En este caso me vas a... la instrucción en inglés es branch, que digamos es como que vete a si se cumple una condición. En este caso va a ser si es less or equal al valor que yo compare aquí arriba. ¿Y a dónde te vas a ir? A una etiqueta que yo le voy a llamar bucle. ¿Dónde va a ir bucle? Aquí va a ir bucle. Bucle y 2 puntos. ¿Vas a acabar? Entonces pues ponemos PRA y punto aquí. Este lo borro para que no me genere errores. Y bueno, ahora sí van a pensar, bueno, ¿qué escribiste aquí? ¿Por qué pusiste todo esto? No entiendo nada. No se preocupen, vamos paso por paso. Primero que nada, yo voy a cargar mi índice con un 100 para empezar desde la 100. Porque nos dice, me dicen que tengo que borrar desde la 100 hasta la 17F. Ahora, vamos a saltarnos de momento y vamos a ver esa instrucción. Entonces, yo cargo mi índice con el 100, ¿ok? Como cargo 100, mi X vale 0 en ese instante. Entonces, yo le digo, ¿sabes qué? Me vas a borrar lo que tenga el valor de mi X. La instrucción que depende del valor de mi X. Ok, el valor es 0, entonces me estás diciendo que yo, máquina, tengo que borrar la dirección 100. Ok, ya la borré. Entonces voy a incrementar 1X. Voy a incrementar 1 mi acumulador para decir de que, ¿sabes qué?
ya borré una instrucción, me faltan menos. Y ahora voy a comparar. Las comparaciones aquí en este microcontrolador se hacen de la siguiente manera. Primero hago una comparación. Que esta comparación es restar lo que tenga en mi acumulador menos el número que yo le pongo aquí enseguida. En este caso es lo que tenga en mi acumulador menos ese número. Y me va a dar un resultado. Si son iguales, el resultado me va a dar 0. Si resulta ser positivo, es que lo que tengo en A es mayor que lo que tengo o lo que yo le dije ahí. Y si me da negativo, es que lo que tengo en A es menor que lo que yo le estoy diciendo ahí. Entonces, aquí solo quédate con la idea de que hace esto A menos el número que yo le digo. Y ese resultado me lo voy a guardar ahí. Entonces, ahora se va a hacer como una pequeña comparación en la siguiente línea, que es, voy a comparar este resultado de A menos N, A menos el número que yo le dije, y lo va a comparar con esto. Y va a decir, el resultado es menor o igual que 0. Ah, mira, me di cuenta que sí, es menor que 0. Ah, ok, como se cumple esta condición, yo me voy a saltar aquí a donde tú me dices, que en este caso es la etiqueta bucle. Entonces en bucle salto hasta acá y continúo haciendo las instrucciones. Ahora como antes incrementé 1x, pues ya no voy a borrar la 100, ahora voy a borrar la 101. Incremento la x, incremento la a, hago otra vez la comparación, me da el resultado de a menos n, comparo con 0 y fíjate que sigue siendo menor. Ok, entonces me regreso para acá. Borro la siguiente, ahora la 102, incremento 1x, incremento 1a, vuelvo a comparar y fíjate que sigue siendo menor, entonces me regreso. Y ahora ya solo me queda por explicar por qué un menos 127. Para eso voy a abrir mi pizarrón que es Paint. Y es que este microcontrolador, cuando hablamos de números decimales, el último bit me lo toma como signo. Es decir, esto que tengo aquí me va a indicar si es un número positivo o es un número negativo. Entonces, si yo tengo un 0 aquí, estoy hablando de números positivos. Es decir, el orden normal que nosotros conocemos, de que aquí, si es un 1 decimal, pues aquí sería un 1. Si es, por ejemplo, un 2, entonces aquí sería 1, 0. Iría así. Pero cuando hablamos de números negativos, cambia completamente la cosa. Primero que nada, aquí tengo un 1 y después los valores podemos decir que están al revés o que están hasta cierto punto negados o complementados. ¿Por qué? Porque aquí en la derecha tengo cómo maneja este microcontrolador los números negativos. Si yo tengo el bit más significativo en 1, estoy diciendo que es un número negativo. Y si yo le pongo un 1 aquí, yo pensaría que sería menos 1, pero no. El PIC lo toma como menos 127. Entonces, si yo le llego a incrementar, es decir, decimalmente, en base decimal, yo lo estoy acercando más al 0. Es decir, de menos 127 lo voy a pasar a menos 126. Binariamente, yo aquí voy a hacer como una suma binaria normal. Es decir, voy a incrementarlo un 1 binario normal. Y así me lo voy a ir pasando. Menos 125, pues aquí sería como un 3, pero con este 1 aquí. Es decir, que cuando yo tengo un menos 1 decimal, voy a tener puros unos aquí. Y cuando tengo un 0, voy a tener puros ceros acá. El 0 siempre va a ser puros ceros. Entonces el menos 1 es todo 1 y el 0 pues son los ceros. Entonces, ¿por qué yo puse 127? Si hubiera puesto que mi acumulador empieza en 0 y cada vez que me borra 1 va a ir aumentando, pues aquí va a ir aumentando normal. Va a ir de que 1, después 2, después 3. Así va a ir hasta que llegue al 127. En 127, estos primeros 7 bits van a estar completamente llenos. Y en mi memoria ya habría borrado casi todas las instrucciones
menos la última. ¿Y qué pasaría si yo le vuelvo a incrementar una vez más? Si, como dije antes, este 1 me lo toma como si fuera signo. Entonces, este 127 se transforma en menos 128. Hace algo raro, pero hace eso. Cuando yo tengo estos 7 bits aquí llenos, y este es un 0, y lo incremento una vez más, no pasa a ser 128, pasa a ser menos 128. Entonces, como yo estoy comparando y yo me estoy regresando siempre y cuando el resultado de mi comparación, como lo tengo aquí, sea menor o igual que 0, va a llegar un punto en el que voy a estar en menos 1, porque ya solo me va a faltar prácticamente una instrucción más. Y en vez de que pase a ser 0, va a pasar a ser, va a seguir siendo negativo, porque va a ser esta comparación. Aquí, como acabo de escribir, mi comparación sería un poco diferente. En cuanto a código, en vez de comparar a 0, yo tendría que comparar a 127. Y repetiría siempre y cuando fuera menor o igual al 127. Así es como idealmente sería. Pero ¿qué pasaría? Por ejemplo, ya habría borrado 126 espacios de memoria, restaría lo que tengo, el número que elegí, que era 127, y me daría menos 1. Como todavía es menor a 127, pues haría un ciclo más. Me quedaría 127 menos 127 es igual a 0. Es decir, todavía me quedaría, todavía borraría eso y me regresaría para hacerlo una última vez. Ese último ciclo debería ser el final. ¿Por qué? Porque idealmente debería de convertirse en 128 menos 127 y esto convertirse en un 1 positivo. Como aquí ya no es menor o igual a 127, pues ¿sabes qué? Continuaría la siguiente instrucción y acabaría el programa. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? En vez de pasar a ser 128 positivo, se convierte en menos 128 negativo y me sigue siendo un número negativo. Entonces continuaría borrando y borrando y borrando hasta el final de los tiempos, hasta que me quede sin memorias que borrar. Entonces, si yo le pongo directamente un menos 127, ¿sabes que si ahora yo hago mi comparación a 0 y yo empiezo con menos 127 y lo comparo con 0, pues ¿sabes qué? Va a ser menos 127 menos 0, pues me va a dar menos 127. Después se incrementa 1 y va a ser ahora menos 126 menos 0, pues va a ser igual a menos 126. Y va a ir comparando, ok, menos 127 menos 0 es menos 127. Este es menor o igual que 0, es menor. Entonces continúo y me regreso de nuevo. Ahora voy, menos 126 menos 0 es igual a menos 126. ¿Es menor o igual que 0? Sí es menor. Entonces regreso. ¿Qué pasaría entonces cuando llegue finalmente a menos 1, menos 1, menos 0? Pues este sería igual a un menos 1. Como todavía es menor que 0, pues continúa haciéndolo. Llegamos a 0. 0 menos 0, pues esto es igual a 0. Como le decimos que si es igual a 0, todavía lo haga una vez más, pues lo va a hacer una vez más y va a ser mi última vez. ¿Qué va a pasar aquí en mi... ¿Qué va a pasar aquí en mi registro? Pues sabes que aquí ya voy a tener todo lleno de unos. Ya todo va a estar lleno de unos. Entonces, ¿qué va a pasar si yo llego a incrementar una vez más? Digamos que entra en una avalancha y este valor se resetea. Es decir, que va a pasar de ser este lleno de unos a que todo se vuelva 0, llegando a este punto, y al aumentarlo una vez más, pues va a ser 1. 1 menos 0
pues va a ser igual a 1. Y ahora es un número positivo. Y ahora, como ya no es menor o es igual a 0, ya el resultado me dio un número mayor, pues ahora sí continúa con el código. Y es lo que nosotros vemos aquí. Si nosotros compilamos, me dice que tengo un pequeño error. Ok, es que no le puse espacio. Compilamos y vemos el debug. Vamos aquí a registros, memorias. En la 100 le voy a poner, no sé, un valor X. Está bien, nada más para que no me afecte nada. Y vamos a movernos hasta lo que sería el relativo. Y ya empecé. Bueno, cargábamos primero lo que era a mi hx un valor de 100. Después a mi valor de a, vamos a cambiarle este formato para verlo en decimal, por ejemplo. Y aquí vemos, mi a tiene menos 127. Vamos a cambiarlo otra vez a hexadecimal para ir siguiendo lo que son estos valores de hx. Entonces, le cargo a mi índice el valor de 100 en hexadecimal, le cargo a mi acumulador un menos 127 en decimal y entro en mi bucle. Lo primero que voy a hacer es limpiar lo que me dictaba mi x. Mi x me dictaba 0, entonces era la 100. Ya vemos aquí que se limpió la 100. Entonces se incrementa 1x, aquí se incrementa, incrementamos 1a, es decir, ahora va a pasar aquí 0.82, si lo vemos en decimal, pasa a ser ahora menos 126. Empezamos hexadecimal. Y comparamos. Va a ser menos 127 menos 0. Va a checar y como ve que todavía se cumple con la condición de que es menor o igual, va a regresar a mi bucle. Y va a limpiar ahora las que es la 101. Vamos, 101 se borra. Incrementa una vez más x, incrementa a, hace la comparación, como todavía sigue siendo la condición de que es menor o igual a 0, pues vuelve a hacer todo esto. Y así va a ir limpiando una por una, por una, por una. Entonces, nosotros ahora vamos a ir a, si no me equivoco, era 7D. Y aquí va a ser 17D. Ok, ya para, suponiendo de que ya pasó todo esto, bien, aquí ya estamos llegando a las últimas instrucciones. Como vemos en mi acumuladora me quedan menos 3 y aquí serían estos 3 y con el 0 me quedan 2, me quedan 1. Ahora tengo un 0, se vuelve a repetir, borra la última, hace la comparación, como ya no es menor o igual, ahora pasa a la siguiente y continúa. Y como vemos, limpió desde la 100 hasta lo que sería 17F, porque es 179, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E y así hasta la F. Entonces, aquí el modo relativo consiste en estas instrucciones break. ¿Por qué? Porque estos nos indican que hay un salto hacia una etiqueta que nosotros pongamos dentro de nuestro programa. Y aquí, si lo notan, utilizamos absolutamente todo. Utilizamos los implícitos, utilizamos indexado, utilizamos directos. Entonces utilizamos todo lo que aprendimos en esta práctica, lo utilizamos en este último código. Entonces, hay muchas formas en las que podemos trabajar con este tipo de direccionamiento. Les recuerdo que en el manual de referencia, en las instrucciones que están en el capítulo 7, aquí nos vienen qué tipo de direccionamiento o cómo se pueden escribir dependiendo del tipo de direccionamiento. Inmediato, directo, extendido, este es indexado, hay varias formas, en este caso sería indexado, que es con el coma X, y
otros tipos de direccionamiento que no vimos en esta práctica, pero que aún así están presentes. Entonces, espero que les haya servido esta sesión. La siguiente práctica vamos a ver algo mucho más interesante, así que estén al pendiente y nos vemos la siguiente sesión. Cuídense mucho y hasta pronto.